Bienvenidos a Diagnóstico Social, soy Luis Godoy, gracias por vernos. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante, muy especial con un gran amigo. He esperado la oportunidad de tener este diálogo desde hace mucho tiempo porque la persona con la que vamos a dialogar ahora tiene una visión del siglo XXI fuera de la caja. Es decir, tiene unos conceptos, unas ideas, unas propuestas que a mí me parecen modernistas, como cuando hablábamos de modernismo en la universidad. La persona de la que estoy hablando es Felipe Ogaz. Felipe, bienvenido a Diagnóstico Social. Es un gusto poder escucharte, poder dialogar contigo el día de hoy. Eres activista de derechos colectivos. Es decir, tú estás en toda la fanesca, estás con todos los ingredientes, ¿no? Pero este primer bloque quisiera dialogar contigo, preguntarte lo que ha pasado últimamente respecto a la posibilidad de que se derogue, se vote, se eche al piso una decisión de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, de no tener eventos públicos en los que haya maltrato animal, en especial donde haya la muerte en vivo y directo públicamente de un animal, ¿no? Se ha enfocado mucho este tema respecto a los toros, pero maltrato animal y shows en vivo de maltrato animal hay muchos. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una grave crisis que la han peleado mucho de pelea de perros, por ejemplo, con apuestas. Hay también otro tipo también de negocios clandestinos, porque son negocios en los que se maltrata animales haciéndoles pelear o torturándolos, o incluso hay que decirlo abiertamente, también hay abuso sexual, hay pornografía con animales y esto también hay que mencionarlo, ¿no? Entonces, Felipe, ¿cómo está esta situación en Quito, en Ecuador, el día de hoy? Bueno, de momento, mi querido Hugo, para mí también es un gran placer. Estamos juntos ya en algunos temas de esta ciudad, sobre todo un buen rato, y es verdadera un placer, un honor estar en tu programa. He visto varios de tus programas que realmente han logrado dar sentido a algunas luchas, ¿no? Quería, decirte que en Quito está prohibido, está taxativamente prohibido, es decir, explícitamente prohibido las peleas de perros, las peleas de gallos y todo espectáculo, cualquier forma de espectáculo. Ya hay normativa de la alcaldía del municipio. Así es. En 2020 se aprobó una ordenanza que tiene un artículo específicamente dedicado a esto, y otro que vale la pena relevarlo. Quito es la primera ciudad latinoamericana que ha prohibido la crianza industrial de pollos, de huevos, ¿no? La producción industrial de huevos. Esas máquinas brutales que quisiéramos ir a una fábrica, pero realmente, porque son fábricas, ya se niegan. Sí, es un secreto a voces. Y los cerdos también, es un tema es terrible. Sí, o sea, estamos esclavizando animales como en algún momento se esclavizó humanos, ¿no? Estamos, como comentábamos ayer sobre el pavo, ¿no? Muchos van a comerse un esclavo, además carísimo, exorbitantemente caro, pero finalmente un esclavo, un ser que ha vivido para satisfacer las necesidades de otro y que no ha podido tener una existencia propia. Pero Quito prohibió la producción industrial de este tipo de huevos, es decir, se tiene que garantizar en Quito una serie de condiciones para que las gallinas puedan estar libres, para que las gallinas puedan estar con la suficiente luz, con el suficiente alimento, con el suficiente espacio. Chuta, Don Baker y otros conocidos, ¿no les ha de haber gustado un poco en Pronaca y en otras marcas este tipo de cosas? Hicieron su berrinche, pero a la final es tal el grado de su ganancia, han hecho su berrinche, parte de la caída de Yunda también se debe a eso, han hecho su berrinche, pero es tan grande la ganancia que tienen que, como ves, a partir de 2020 hasta acá no ha pasado mayor cosa, es decir, Quito Y deja comunicarte una cosa, amigo, nosotros que conocemos algo por periodismo, el negocio es tan rentable porque incluso hinchan a los pollos y a las gallinas y a los pavos con agua, la congelan, o sea, congelan al animal, y eso te venden agua también. De las libras que tú compras del animal, también estás comprando una cantidad de libras en agua helada, y esa es una denuncia que estamos haciendo nosotros en este momento, y como no tenemos esos auspiciantes ni los vamos a tener nunca, creo que es libre poder decirlo, sin decir nombres, pero ustedes solo hagan la prueba, lleven su ave, sáquenla de la funda,
que de paso ya cada vez son más pequeñas, ¿no? Y descongelen en una bandeja y vean cuánta agua suelta ese producto, ¿no? Y si quieren, pesen esa agua y se van a dar cuenta de que siempre vas a tener más de 1 libra de agua. Robo. De robo, literal, y no hay control de eso. Bueno, volvamos al tema. Entonces, existe esta ordenanza. Exactamente. A partir de la consulta de 2011 ha habido una serie de desarrollos normativos importantísimos que llegan a su cúspide con la ordenanza. Una ordenanza en la que participaron todos los sectores que en Quito tienen intereses sobre los animales y que está, digamos, absolutamente legalizada este momento, más allá de que, como sabemos, también han sido sectores taurinos los que han apoyado a este golpe de Estado que se dio en Quito, ¿no? Más allá de los afectos o desafectos que tengamos con Yunda, esto no es nada más y nada menos que un golpe de Estado. Obviamente sustentado en las denuncias de corrupción que se le han hecho al alcalde. A la hermana, exactamente, a la expareja. Y que, digamos, resultan absolutamente creíbles por el prontuario que tiene Yunda, sí, ¿no? Claro. Resultan absolutamente, digamos, no ha habido mayor reacción en la ciudadanía porque tampoco admitimos que Yunda sea ninguna clase de santo, ¿no? Creemos que es un empresario oportunista que en vez de hacer las cosas para Quito, en muchos sentidos estuvo viendo su beneficio personal. Yunda fue una grave metida de pata cuando Correa le pagó el favor de haber aportado en la primera campaña, cuando lo mete en la Secretaría de Telecomunicaciones. Y de repente hay un acaparamiento de medios, o sea, de frecuencias radiales y de televisión, porque que no eran medios, simplemente la estrategia era: tengo las frecuencias y las voy a vender después, ¿no? Sí. Como esto de los partidos políticos. Tengo un partido, no tiene nada, pero puedo venderlo cuando necesite alguien un partido para tener candidatos. Entonces, esa fue la gran metida de pata de él. Quedó ahí suave porque obviamente Correa lo acobijó, lo tapó. Moreno, Yunda es de los morenistas más cercanos a Moreno y lo acobijaba. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, teniendo una normativa en la ciudad ya legalmente constituida, porque el Consejo Metropolitano, me imagino, votó, lo aprobó con unanimidad, salió en la Gaceta, todo bien. ¿Qué le hace pensar a un grupo determinado de personas de que pueden echar abajo toda una estructura legal? Precisamente el momento en que ellos toman el poder en Quito, claro, sienten que pueden hacer lo que les da la gana. Entonces pasa una cosa escandalosa sobre la que quiero también hacer mucho énfasis. Un niño torea en Quito. A inicios de este mes, a inicios del mes de diciembre, el José Luis Cobo se da el lujo de desobedecer ya no solo la consulta popular, la ordenanza, sino preceptos de la Organización de Naciones Unidas y que el país ha aceptado como propio. Es decir, están prohibidos en el país, esto desde 2018, la presencia de niños, de personas menores de 18 años en espectáculos, y por supuesto está absolutamente prohibido que los menores de edad participen en actividades que contienen tanto riesgo y que les hacen ejercer violencia contra un ser vivo. Así es. Pero como dijeron, bueno, Lazo está en la presidencia, Guarderas está en la alcaldía, entonces se vive una nueva libertad. Exacto, podemos hacer lo que nos dé la regalada gana. Entonces le traen de España a un adolescente y torea en Quito. Eso despierta. Un ciudadano extranjero viene acá y era menor de edad. Exactamente. Y eso despierta una oleada de furia. En una quinta privada. Así es. Sí, sí. Así es. Que tú tuviste el honor de clausurar. No precisamente yo, sino hablaremos siempre pues de una gran red estructurada de activistas, ¿no? Esa no se clausura. A eso voy. Llega la Defensoría del Pueblo, tomada también por un social cristiano. Sí. Ahí puedes ver claramente la urgencia que tenían para destituir al anterior defensor del pueblo. Que está preso por 2 años. Que está preso. Por empujar a una mujer en el ascensor. Que está preso
digamos, ahí hay una serie de inconsistencias que habría que revisar. Sí, hay una cantidad, o sea, no es solo esa inconsistencia, sino hay una gran cantidad de inconsistencias. La fiscal nacional, la fiscal general de la Nación está denunciada por fraude procesal en ese caso, y entiendo que en enero van a salir nuevas pruebas contra la fiscal. Y también después no fueron ahí, más allá, fueron contra el abogado del ex defensor del pueblo, y también ha de tener que responder ante esas acusaciones forjadas. Entonces sintieron que era de nuevo su hacienda y que no les iba a pasar nada. Y en Quito hay una red importantísima de organizaciones de animalistas y de personas animalistas y de familias animalistas que empiezan a ejercer su presión sobre la autoridad. Santiago Guarderas tiene que prohibir, a partir de ese desafío tan alevoso a la voluntad popular, a las leyes, a todas las leyes, a los derechos de los niñas y adolescentes, entra la sociedad en un proceso de vigilancia y acabamos clausurando. Bueno, hay que decir que Guarderas empezó a debilitarse brutalmente en redes. El poco apoyo que podría haber tenido se le empieza a venir abajo, ¿no? Entonces como que empieza el equipo a recapacitar. Nosotros tenemos una entrevista pendiente con el doctor Guarderas en la alcaldía en las próximas semanas, en el año nuevo, así que tal vez si nos da la posibilidad hablaremos de estos temas. Sabemos que para este punto ya se han reunido funcionarios de mediano rango y tienen acuerdos con los galleros, pero para ese momento logramos recoger todos los espectáculos, tanto de gallos como de toros, ilegales los dos. No pueden existir permisos, están prohibidos, y clausuramos básicamente todos. Creo que se nos escapó uno en realidad, porque no encontramos el sitio en específico. Se escudan en el tema de que la Constitución permite que en tu propiedad privada tú tengas libertad de hacer lo que te dé la gana. ¿Eso es inteligente? ¿Es una visión adecuada? No les sirve para nada. Es decir, ahora han sido denunciados, han sido clausurados, tienen multas. El caso de una gallera fue especial porque llega la Agencia Metropolitana de Control, les clausura. Se llama la gallera Puente Amarillo, es una de las más importantes. Les clausura, se va la policía e instalan la pelea de gallos. Entonces nosotros, sabiendo esto, alevosía, hacemos que vuelva la Agencia Metropolitana de Control y por supuesto ya estaban desobedeciendo una orden de autoridad legítima. Lo que le corresponde a la AMC, y dudo que lo hagan, ahí vamos a empezar otra bronca importante, es poner una denuncia penal por desobedecer órdenes de autoridad competente. Frente a esta respuesta, todo esto pasa desde la primera semana de diciembre hasta ahora, ¿no? Los taurinos y galleros dicen, pero si nosotros somos ahora los dueños del país, tenemos que zafar esto de alguna manera, y van a la Corte Constitucional. Primera cosa que quiero resaltar es el momento. Entre fiestas de Quito y Navidad es cuando eligen, como sabe que la gente está muy distraída, muy preocupada, muy acongojada, buscando cómo resolver. Además el COVID con la Omicron y esto. Exacto, el día en que se encuentra, el día en que se declara la presencia de COVID en Ecuador, de la variante Omicron, deciden llamar a una audiencia. Poner en el orden del día del Pleno de la Constitucional el tema de la prohibición o no de las corridas de toros acá. ¿Con qué figura? Como ya no pueden objetar la constitucionalidad de la consulta popular, que fue revisada tanto por la Corte Cervecera como por esta corte de lujo revisó para declarar la constitucionalidad de la consulta de Trujillo, revisó la constitucionalidad de la consulta de 2011. No pueden, deciden acogerse a una propuesta de los taurinos, y yo hablo de la Corte en general, ya te voy a contar por qué. Deciden acogerse a una propuesta de los taurinos que pide declarar inconstitucionales los resultados de la consulta popular. Esto ya es un nivel de locura impresionante. Claro. Lo que votamos, lo que ocurrió a partir de que votamos es inconstitucional. O sea, lo que hicimos, nuestro ejercicio
soberano. Democracia. La democracia misma. Se quiere, la señora Carmen Corral, se quiere burlar de la democracia misma. Se supone que una vez que hemos abolido los estados absolutistas, ya no el rey, ya no es el soberano ni la aristocracia, sino el pueblo es el soberano. Y estos señores se creen capaces de declarar inconstitucionales las decisiones del pueblo. Es decir, dicen, la consulta estuvo bien, pero el resultado estuvo mal. ¿Por qué? Porque los taurinos perdieron trabajo, porque los taurinos se pusieron tristes, porque los taurinos perdieron su voluntad, y los galleros, ¿no? Entonces, imagínate si empezaran a protestar los de trata de blancas, o sea, los que prostituyen niños, claro. los que hacen pelea de perros, exacto, los que secuestran gente, los narcotraficantes también podrían ir entonces a decirle al gobierno, estoy triste porque no me dejan vender mi cocaína o mandarla a Estados Unidos. Entonces eso estamos fuera contra mi libertad personal, que es lo que están diciendo, que es un atentado, que no dejarles de ejercer su negocio, porque vos lo caracterizaste muy bien. Esto es un negocio, no es nada más y nada menos que un negocio disfrazado de tradición, disfrazado de cultura, pero es un negocio que está basado en su prepotencia y en su sadismo. O sea, ellos creen que su libertad alcanza, y esta discusión que vos planteas es increíble, alcanza incluso para divertirse torturando y matando. Esa es la idea de libertad que tienen ellos. Por eso podrían pensar que su libertad también... Eso daría antecedentes como para que otros pensaran que pueden ejercer algún derecho. Vamos, te propongo un primer corte. Quisiera en este primer corte hacer algo diferente. Yo tengo la oportunidad de haber estado en España alguna vez y me encantó ver la Plaza de Toros de Barcelona convertida en un centro comercial turístico. Es una monumental, fue Plaza de Toros ahí, o sea, me imagino que debe haber sido gigantesco ese show, porque es una Plaza de Toros, o sea, es un centro comercial bien grande, sí. Y convertido ya en una, bueno, de lo que era Plaza de Toros a un centro comercial. Como turista lo conocí, es importante como turista conocer ese lugar, y quiero mostrar unas imágenes de eso para que la gente vea que esto de que somos España y que es parte de nuestra cultura es falso, porque la cultura siempre evoluciona, siempre cambia, siempre se adapta a los tiempos. Entonces, ¿vamos a un comercial? Segundo bloque de Diagnóstico Social, estamos conversando con Felipe Ogaz. Él es activista de derechos colectivos. Creo que Felipe ha luchado por los derechos de todo. Solo te faltaría luchar por qué derechos, amigo. No, o sea, en el conteo de derechos eso sí nunca se acaba, ¿no? Claro, pero creo que estamos en deuda con un montón de temas, ¿no? O sea, hay unas cosas que te quitan el sueño todavía. Sí, claro. Ojalá podamos hablar del tema de cárceles un poquito, estaría súper bien, bueno, porque es un problema. Verás, así resumiendo, hay una denuncia importante que quiero hacer que la gente entienda. En ese momento la hoy disuelta organización de Abluma en el 2011 presenta una demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque quien era el alcalde en ese momento genera una idea súper cruel con la que pretendía dejarnos contentos a todos, que era la idea de que podían torear al animal, barrera, podían no matarlo, clavarle, ¿no es cierto?, estas pullas que tienen entre 8 y 14 centímetros,
que le atraviesan al animal con la espalda con la voluntad de desangrarle para que igual pierda. El rejoneo también se podía hacer, creo. Se podía hacer. Que ahí también hay maltrato al caballo. Exactamente. Y hacen pelear al caballo contra el toro. Exactamente, esa es la primera suerte, la de varas. 500 libras versus 400 libras. O sea, estamos hablando de camiones chocándose todo el tiempo. Exacto. Pum, pum. Y con un montón de daño tanto para el toro como para el caballo. Claro. La segunda suerte, la de banderillas, y la tercera suerte avanzaba, o sea, la tortura del toro era exactamente igual, solo que cometían el acto tan quiteño por hipócrita de matarle adentro de los chiqueros. El pueblo lo rechazó, incluso los taurinos encontraron la estupidez en esa idea y dejaron de ir a la plaza. En 2012... Me acuerdo, porque ellos querían, porque lo glorioso supuestamente es verle al torero con la espada encarándole al toro y que todo lo que acabas de mencionar en las corridas de toros yo he tenido muy pocas oportunidades de poder ver en video porque no puedo soportarlo, pero lo poco que he visto, que de por sí es tremendamente enfermo, es sádico, es psicópata, esa última etapa es la más horrible. O sea, estamos hablando de que ves cómo el animal le quitas el aire de vida, ¿no es cierto? Le atraviesa. Cómo ya no puede respirar y después de tener terror por miedo por más de una hora, en ese último momento tú ves la mirada de ¿por qué me haces esto a un ser infernal, catastróficamente deshumanizado que es un torero, ¿no? Sí. Un tipo que vive en Porsche, en Mercedes y que le criaron para ser un infeliz inhumano, ¿no? Exacto. Y claro, pensaron algunos que eso era algo positivo, sí, no esa última etapa. Que íbamos a quedar contentos las dos partes, ¿no? Que íbamos a quedar felices las dos partes. Nosotros logramos tener en ese momento estadísticas y se salvaron en los años que duró esa práctica tan brutal, se salvaron. ¿Tuvo algún tiempo eso? Estuvo algún tiempo en la Belmonte, que vos señalabas fuera de cámaras. Presentamos una inconstitucionalidad, primero de Abluma, después PAE. Esa inconstitucionalidad pasó, Hugo, 9 años guardada en un cajón. Esta es la Corte Constitucional que tenemos. Pasó 9 años guardada. Esos jueces de ese momento. Y con estos jueces. Ya, con estos jueces. Claro, algunos son reciclados de esas épocas. No, la Corte se cambió completamente. Salieron todos y cada uno de los que estaban y entraron estos nuevos. Ninguno de los dos tuvo ningún interés, pese a que presentamos nosotros escritos diciendo que cuando se retoma esta demanda, pero presentan los taurinos una demanda, esta que te contaba, diciendo que se tienen que declarar inconstitucionales los resultados de la consulta popular, y ahí sí, el trámite en menos de un mes, en menos de 3 meses había audiencia. ¿Por qué? Primero esta cosa, yo quisiera saber cómo funcionan los sorteos, yo quisiera que alguna autoridad, alguna veeduría revise los sorteos en la Corte Constitucional, porque me llaman muchísimo la atención. ¿Cómo va a ser posible que este sorteo le caiga a la jueza taurina, a la más taurina de todas las juezas de la Corte? Porque no es la única. Como los casos también de la famosísima jueza internacionalmente conocida, la Camacho. Ah, sí. Camacho, que en cambio le llegaban todos los de Correa, ¿no? Y que Correa a nivel internacional dice, quiero saber cómo son los sorteos. Pana, tú creaste la judicatura, pregúntale a Yalc. Sí. ¿Cuál es la falla ahí? Pues no, tal vez ese software no funciona. Y bueno, ella es esposa de Juan Carlos Solines, quien fuera un cuadro de la derecha rancia quiteña, de esta horrible derecha quiteña. Fue candidato a la alcaldía. Fue candidato a la alcaldía, presidente de no una, sino varias peñas taurinas. Y obviamente yo presento el momento en que eso sucede una recusación y digo, a ver, aquí hay un clarísimo conflicto de interés. Claro. Y me responde una de las aliadas, otro sorteo increíble, su aliada en la Corte, la segunda ultraderechista, Daniela Salazar, y me dice, no, ella es plenamente neutral y capaz de separar las influencias que tiene falso. En su caso, completamente falso. Todos los seres humanos somos parciales, no existe ser imparcial. Y además, en este caso estamos hablando de una persona cuyo suegro es taurino, cuya familia probablemente sea taurina, y de pronto, como son jueces, ahora son neutrales. Y ese sorteo también me llama la atención. Claro. O sea, primero le cae a la jueza taurina y después le cae
trae a una de sus cercanas, que obviamente nos va a decir, no, pues si esta jueza es fabulosa, es perfecta. Felipe, ¿por qué tú crees que hay tanto amor hacia la tauromaquia entre la clase media alta de Quito y Ambato? Porque también recordemos que estos descendientes de hacendados españoles que llegaron hace 300 años aquí y que se apoderaron de las tierras indígenas y todo lo demás y que han heredado generación tras generación riqueza y se han hecho más ricos, ¿no? Con los tiempos. ¿Por qué esta clase alta es tan taurina? Yo he tenido la oportunidad de entrar a las oficinas centrales del Banco del Pichincha a grabar alguna vez por mi trabajo y ves cuadros de toros todo el tiempo, ¿no? Pero puedo entenderlo porque parte del grupo Pichincha es Itotusa, la institución o la empresa que hacía la feria Jesús del Gran Poder, que de paso es un absurdo ponerle el nombre de su... Yo soy ateo, no sé si tú eres ateo. Yo soy ateo, no me ofende que usen el nombre de Jesús en cualquier cosa, pero ni siquiera creo que haya existido, pero para los cristianos, en especial los católicos, porque la gran mayoría de esta clase alta es católica, no les molesta que del que se recuerdan en estas fechas navideñas esté involucrado en una feria, en una fiesta donde hay mujeres con poca ropa, hay mucho alcohol, hay violencia. Me refiero a poca ropa por las modelos, porque siempre en la Plaza de Toros estaban las marcas de licores y de cigarrillos promocionándose, ¿no? Y todo esto mezclado con la fe. Jesús del Gran Poder. No tiene una sindéresis, no hay algo que se une ahí, pero ellos lo hacen. Han hecho reclamos, incluso quien suele dirigir la iglesia de San Francisco ha hecho reclamos formales a los dueños a quienes fueron los dueños de la feria. Ya no existe Itotusa. Intentaron reproducir el éxito de su feria en Perú y les fue tan mal que o han desaparecido o están reducidos a su mínima expresión. Y el tema de las... En Ambato lo han hecho por mucho tiempo. Sí, y el tema de las mujeres, digamos, más allá de la cantidad de ropa que tengan, si fuera esa su decisión, estaría perfecto, pero fueron siempre exhibidas como una mercancía, como parte de la diversión de la feria. Las chicas Marlboro. Y había una propaganda que está en YouTube que era básicamente mostrar los cuerpos de las mujeres en la plaza como parte de la oferta hablando de las mujeres como si fueran mercancías, lo cual es una de las partes fundamentales de la violencia. O sea, eso es una de las partes que sostiene la violencia. Claro. Todas las violencias, mi querido Hugo, están unidas intrínsecamente, son parte de un mismo sistema. Cuando hay violencia siempre sufren los más débiles, los animales, los niños, las mujeres. Siempre pasa lo mismo. Aquí no hay, esto tiene un criterio científico, siempre da el mismo resultado. Y esta violencia era el conjunto de un montón de violencias de la que no se puede olvidar la racista. El nivel de racismo de estas personas, para responderte, es tenaz. Después de las guerras de independencia, en las que hubo un rechazo por parte de estas élites de España, cuando buscan construir de vuelta su identidad. Imagínate que se enfrentaron en guerras terribles donde republicanistas, sí. Nación americana, digamos. Buscando convertirse en naciones americanas, su discurso, su narrativa convertía a los españoles en lo peor que podía haber. Pero una vez que se consolidan las repúblicas, que ganan la guerra, que ganan esa guerra increíble, ganarle a una de las principales potencias del mundo una guerra, ellos... Empieza el amor de nuevo, porque no podían identificarse ni con los indios ni con los negros. Lo que les daba la superioridad a ellos era ser blancos. Entonces, ahí Andrés Guerrero lo ha trabajado de una manera impresionante, un historiador. Pero vuelven poco a poco a enamorarse, vuelven poco a reivindicarse como españoles. Es chistoso porque Quito en diciembre, tomando en cuenta que se viene este proceso judicial, digamos, constitucional, de querer echar abajo la consulta popular del 2017, en diciembre Quito se vuelve España. En las radios te ponen música flamenca, traen artistas flamencos, vas a los restaurantes más caros, te digo porque yo he ido, y te hacen shows flamenco y hacen el tablao y todas esas cosas, y traen al tomatito y tú dices, a ver, ¿qué está pasando? O sea, nosotros... tenemos de España el hecho de ser mestizos, provenir de europeos que vinieron
hace mucho tiempo, pero América no es España. Ese concepto de ser hispano es tan tonto como que ponen en Norteamérica, porque tenemos de negros, tenemos de árabes, demasiado de árabes, tenemos de europeos de otros lados, no solo de España, todos tenemos algo de por ahí de danés, de inglés, de portugués, aquí hay apellidos portugueses, hay de todo lado. O sea, volver a pensar que nosotros tenemos una raíz 80-90% español. Tal vez cuando yo estudiaba en la San Francisco tenía estos compañeros y compañeros que te podían decir, tú entrabas a sus casas y veías el escudo de armas de la casa, el apellido, y te decía cuando tenías la oportunidad de verle a los padres, siempre te preguntaban, y es algo que vi en Quito, yo no soy quiteño, y te preguntaban y te decían de qué apellido eras, ¿no? Y obviamente tú salías de la jugada porque no eres de aquí, entonces, pero para ellos sí era importante decir el apellido y el abolengo, de decir si toda esta línea histórica viene desde España, ¿no? ¿Desde qué parte de España? Si de Murcia, de Cataluña o de cualquier lado de allá, ¿no? Sí. Pero la misma España, los que conocemos España físicamente sabemos que están divididos, o sea, no son distintas naciones en un solo país. Pero lo que te demuestra esto es la absoluta y total mediocridad de las élites, ignorancia total de las élites para construir un proyecto nacional. Ellos a lo que se aferraron, en el caso de la sierra, de la serranía, porque en la costa tenemos otra historia liberal en ese caso, y una ¿no? influencia más francesa. Se aferran estos locos no al mercado, no a nada, sino, ¿saben estas familias que vos describes el día en que su antecesor se bajó del barco? ¿O con qué contrato venía? O sea, es una gente que ante la imposibilidad, ante su profundo racismo, ante el profundo conservacionismo también, odio a lo que ellos son también, porque en el encuentro nos encontramos los dos, en ese encuentro violento, en esa violación, en esa guerra. Imagínate, el 90% de la población americana murió en el proceso de colonizaje. No es ninguna cosa para festejar. Yo no digo colonización, yo digo, me gusta mucho la semiótica y el significado de las palabras, la epistemología, la estudié muchos años y para mi trabajo. Yo diría es una invasión, fue una invasión porque cuando los españoles decidieron, o los europeos en general, decidieron usar la palabra colonia y conquista. Conquista tú usas para, por ejemplo, conquistar a una pareja, conquistas un meta, un logro, conquistas un propósito de vida, ¿no? Entonces le tiene esa parte positiva y la utilizan en esto que fue genocidio, invasión, saqueo, violación, esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Y el genocidio más grande de la historia que ha existido en el planeta, en la historia de nosotros los Homo sapiens, luego de acabar con los neandertales, ha sido matar a los americanos, o sea, a los que se llamaban esas tierras que tenían otro nombre, pero hablamos del 90% desde el norte hasta el sur, ¿no? Ingleses, franceses, portugueses y españoles arrasaron con todo, y eso no fue una conquista para nada, o no fue un acuerdo mutuo, no fue te convenzo, eso fue te mato, te desangro, te destruyo y te impongo una religión. Te despojo. Y eso es, o sea, y si no te despojo, te exploto. Así es, así es. Y bueno, primero tengo que despojarte de lo que te da de comida para poder explotarte, ¿no? Esa es la condición básica. Y yo creo que es un proceso que continúa hasta nuestros días, y estas élites corruptas, envilecidas, digamos, se esfuerzan por mantenerlo. Es decir, ellos creen que tienen un derecho racial de imponer las verdades y de hacer que la ciudad funcione, las ciudades pues de la sierra funcionen bajo sus gustos. Ellos creen todavía en su superioridad racial. Acuérdate de la Macarena diciendo que son unos longos. Acuérdate cómo su esposo, el Santiago, también diciendo que son unos longos, y ellos hacen todavía en el siglo XXI, después de 200 años de independencia, mantienen esa idea de que ellos tienen un derecho racial a darnos órdenes, a dominarnos, a despojarnos, a conquistarnos, a hacer lo que sea. Yo creo que el proceso de colonización explica un montón de relaciones que aún hoy se mantienen. Y también existe un negacionismo psicológico, ¿no? El hecho de que estas gentes en un momento determinado acepten que tuvieron una práctica bárbara desde sus abuelos, sus padres y ahora ellos, aceptar eso sería muy duro para ellos, porque reconocerían de que hicieron algo que estaba mal. Entonces prefieren mantener como el sádico, como el psicópata, como el genocida, como el dictador, ¿no? El hecho de decir, no, es que sí está bien por X, y si tratan de imponer hacia la verdad, pero la verdad es que practicaron algo que estuvo mal.
Y eso no lo quieren aceptar. Sí, sí, sí. Permíteme volver un ratito en este último minuto a lo de la Corte. Habían dos demandas antitaurinas. Llegó en 2020 una demanda taurina. Llega en 2021 una demanda gallera. ¿No es cierto? La jueza española, descendiente de españoles, Corral, ¿no es cierto? Dice, puta, aquí está perfecto, todos están en contra de lo que se hizo, voy a unir todas en una sola sentencia para darle razón a los taurinos. Y pasa una cosa más que a mí me sorprende un montón. En esa Corte Constitucional hacen básicamente lo que les da la gana. No solo no le recusaron. Es la Corte de los que les da la gana. Sí. Pongamos sí, ese título desde hoy, la Corte sí. de los que me da la gana. Y en febrero se van, dos. Han hecho cosas terribles, han hecho cosas maravillosas, pero también han hecho cosas terribles. Y las cosas maravillosas que se han hecho han sucedido por la presión de los pueblos, especialmente del movimiento de mujeres, del movimiento de diversidades sexuales. Pero loco, hacen una cosa que a mí no me deja de sorprender. Al ver que la ciudad entera, el país entero se levanta contra la Corte y les dice, oye, aguanta, eso es la decisión nuestra. La jueza retira la propuesta de ley. ¿En qué procedimiento, en qué espacio legal hay esta idea de que están negociando en una corte? Se supone que es un aparato de justicia, no que si no tengo... Además, y se supone que son los mejores constitucionalistas de este país. Si no tengo los votos, yo retiro mi propuesta, Hugo. Yo les acabo de meter una acción de acceso a la información porque quiero escuchar cómo negocia esa corte. Quiero además de escuchar, exponer cómo es esto de que está en el orden del día, porque lo que dice la ley... O sea, la posibilidad tuya y que nos ofrece la ley es que se puede grabar, se puede ver lo que ellos hacen para poder lograr a hacer sus conjeturas para una sentencia. Así es. Genial. Nosotros podemos poner nuestras cámaras si es que eso se permitiría. O que ellos lo transmitan, porque ellos tienen sus redes para hacerlo. Tenían que grabar en audio y en video, y ahora tienen que entregarme. Hermoso. La primera semana de enero se cumple, porque yo quiero saber que la ley lo que les dice es que pones en el orden del día y votas. Si no tienes los votos, ese proyecto le pasa a otro juez porque vos has demostrado la incapacidad de resolver el asunto. Pero resulta que en nuestra constitucional se han inventado un paso más. Se han inventado un paso más que es, ay, si no tengo los votos, retiro hoy y vuelvo mañana cuando, ¿qué, Hugo? Cuando haya comprado los votos, me pregunto yo, ¿cómo va a ganar la señora? ¿Utilizan el tema de la vacancia judicial? No, hacen lo que quieren. Dicen, ¿sabes qué? Hoy no tuve los votos. Entonces me llevo de nuevo a mi despacho el proyecto para ir a negociar los votos, loco, para ir a comprar los votos. Para torcerle la mano a los otros. A los otros jueces. Como la asamblea, o sea... Una copy-paste de la esto asamblea. No es la asamblea, esto es la Corte Constitucional Constitucional más alta del país, que lo que tiene es que resolver en justicia. Por eso es que a mí me espeluzna. Claro. Por eso es que yo quiero hacer en todos los espacios de esta denuncia. ¿Cómo es eso de que meto y después saco? Y después están personalidades gigantescas, de poderes económicos gigantescos. Además, estos jueces de la Corte Constitucional enseñan constitucionalidad en las universidades del Ecuador. Sí. Y los muchachos escuchan a estas personas como eminencias que dicen la verdad o que realmente tienen la respuesta hacia sus dudas. Pero este es un acto absolutamente deshonesto. Si ya pusiste en el orden del día, tenías que votar, no tenías los votos, perdiste. Se acabó. Perdiste, punto. No votemos. Aguántate. Como no tengo los votos, me llevo mi proyecto y esto es lo que me preocupa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué grandes poderes están detrás de la tauromaquia en el país? A los otros jueces para decirles tienes que dar este voto. Exacto. O yo tengo tu video en tal circunstancia dudosa y si tú no das el voto, te sale ese video en las redes. O como pasa, o sea, es lo que pasa, ¿no? O como es Vox Populi en todas las cortes del país, esos votos de los jueces tienen precios. ¿Qué precios tienen? Lo que yo te puedo decir con absoluta certeza. ¿Tanto quieren ellos gastar dinero en lograr tener corridas de todos nuevamente? Porque yo no creo que ninguno de estos jueces vaya a pedir $3,000. Estamos hablando de 200,000, 300,000, 500,000 en algún paraíso fiscal. ¿Quién sabe? O sea, lo único... ¿Quién tiene el dinero para hacer eso? Lo único que puedo saber con certeza es que hay grandísimos intereses bancarios. Por ejemplo, Fidel Egas, el Banco del Pichincha, él mismo se ha expresado cada vez que puede a favor de la tauromaquia, cada vez que puede da órdenes de que ya se bajen. Un Twitter estos días que dicen que fue hackeado de él, que dice que qué pena que la gente se mueva por dinero.
pero a lo mejor es porque le está saliendo muy caro pagar a los jueces. Yo solo sé que todas estas fuerzas, grandísimos intereses ganaderos, grandísimos intereses bancarios, han estado siempre atrás del tema de la tauromaquia, para mantener estas lógicas enfermas, no democráticas, no republicanas de poder. Yo le preguntaría a Fidel Egas, o sea, ¿prefieres gastar un montón de dinero para seguir tu tradición que pagar un buen sistema de software para que te dejen de hackear el banco? Porque estás perdiendo plata que da miedo todo el tiempo, no das un servicio bueno en absoluto, tu banco está a punto de quebrar y desaparecer y destruir parte de las finanzas del Ecuador, y preferirías gastarte $600,000 en comprarte jueces y no comprarte un sistema de software adecuado para tener un firewall, o sea, un cortafuegos realmente eficiente para que no te estén hackeando y perder de $200,000, $300,000 cada sábado. O sea, no tiene sentido, amigo. Yo me pregunto qué es lo que está pasando ahí, y por eso digo, realmente me alarma que la jueza Corral no haya sido recusada, que le haya caído el sorteo a ella. ¿Quién está sobre ella? Nadie, la Corte, el Pleno de la Corte. Y el Pleno de la Corte, el presidente de la Corte tenía que someter a votación eso. O sea que si fallan en contra, o sea, si permiten que tendríamos que ir solamente a derechos humanos, a la Corte Interamericana. A cortes internacionales. La Corte Constitucional es la corte más alta de este país. Y eso significaría 10, 15 años que quedan legalizadas las corridas de toros, legalizadas las peleas de gallos, protegidas por constitución, digamos en nivel constitucional, y nosotros, después de haber ganado una consulta popular en todo el país. Felipe, te aseguro y te doy mi cabeza de que si hay algo en Quito que yo estoy más que seguro que funciona y que está claro, es la juventud del siglo XXI contra esto. Si ellos quieren ver quemar la plaza de toros, la del Monte, la de toros de Quito, si ellos quieren ver pelear y ver pueblo contra pueblo, irían a aprobar eso. Y todos sabríamos quién es la persona que quiere ver correr sangre en la ciudad. Hugo, me temo que tenían planificado aprobar la semana pasada. Llegan 200 personas en una convocatoria que supuestamente se hizo el día anterior. Llegan 200 personas, ahí estaban los taurinos, los galleros y algunos jueces ya listos para aprobar. El momento en que se da la denuncia ciudadana, y precisamente maravillosa población, hay una gran cantidad de personas enamoradas de los animales en Quito, se levantan a través de las redes sociales. Esa fue la única razón por la que no aprobaron, porque ellos sienten que estando Lazo en la presidencia y Guarderas de la alcaldía, ya las ciudades de ellos, y que pueden volver a como era 50 años atrás, cuando nos reimpusieron las corridas de toros. Eso hay que tener mucha constancia. En el 59, en el 60 del siglo pasado, Quito ya había abolido las corridas de toro, había destruido la mayor cantidad de plazas, pero ahí ellos dicen, se ponen a pensar un grupo de personas muy ricas, dueñas de empresas de trago, por ejemplo, y dicen, bueno, tenemos que hacer una fiesta, ¿qué hacemos? Hagamos toros. Y ahí vuelve una fiesta que ya había sido abolida. A mí que no me vengan con el cuento de la tradición, Hugo. Esto no es una tradición, esto se reinventó. La fiesta de Quito se reinventó en ese momento. Y una de los eventos principales se reinventó con cosas bonitas, con canciones, con tomas de plaza, con serenatas, con cosas que no le hacen daño a nadie, finalmente. Y lo otro, que era una economía... son mentirosos compulsivos, que movía $60 millones. Nosotros hemos revisado metódicamente los presupuestos, los impuestos, los viajes, y no existe tal incremento brutal de la economía de Quito. La economía de Quito ha mantenido un nivel tanto de visitas a la ciudad, en incremento hasta la pandemia, como de recaudación de impuestos en aquellos días. Pero si te fijas, realmente que nosotros conocemos bastante del tema turístico de Quito, el centro histórico cubre realmente las expectativas de los turistas, no vienen, jamás, nunca he escuchado turistas que vengan a Quito por los toros. Eso es algo que no tiene ni sentido ni lógica. Quito atrae por su centro histórico, por su gente, por el Pichincha, que es tan famoso, y por el alrededor natural. Tal vez venían, un grupo de enfermos venía, no tengo duda, pero no
afectaba en lo más mínimo que ese grupo de personas que habrán llenado 2 hoteles ahí, afectaba a toda la ciudad, como dicen. Y este último argumento que me gustaría dejar súper claro, de que la ciudad ha perdido una fiesta, de que la ciudad ha perdido su identidad, claro, qué bueno, excelente, porque la identidad... Un potrero, una hacienda, una ciudad. Y la identidad que nos querían imponer era la identidad de festejar la Fundación Española de Quito, el día que un ejército invasor, tomando tus palabras, ¿qué clase de sociedad enferma festeja el día que un ejército invasor tomó el control político de tu casa? ¿Cómo vas a festejar eso? Solo siendo un enfermo como Gangotena o Macarena puedes festejar el día que te robaron, que le mataron a tu abuela, le violaron. Exacto. O sea, qué bueno que ahora se festeje otra cosa. Incapaces las élites, y esto lo han estudiado un montón de académicos, de construir un proyecto nacional. Bueno, Paz y Miño incluso dice que no fue que incluso la famosa fundación de diciembre tampoco es correcta. O sea, desde donde partan, todo está mal. Acuérdate que Rumiñahui y otros generales mantuvieron una guerra de guerrillas durante mucho tiempo. Sí. Lo que se festeja el 6 de diciembre de 1534 es el día en que finalmente pudieron mandar a cuadricular la ciudad. Cuando Pizarro le dice a sus panas, ve, este de aquí es tu casa, esta va a ser tu hacienda, y esta es tu hacienda, y esta es tu hacienda, y yo me quedo con la plaza central. Así es. Esa es lo que ellos celebran. Ese mapeo es el que celebran. Ese es el día que se celebra. ¿Y por qué vamos a celebrar eso? Estamos enfermos. ¿Cómo vamos a celebrar un acto, una victoria militar externa a nosotros? O sea, vamos entonces a festejar, no sé, el día en que Alemania invadió Polonia. O sea, así, a ese nivel de estupidez. Entonces, sí, claro que hay que refundar la identidad de Quito, por supuesto, pero reconociendo... Eso es algo pendiente que debemos hacer. Pero reconociendo todas las proveniencias. Vos hablabas de un montón de proveniencias, pero me parece que lo más importante de festejar es con las resistencias. Cómo pese a la guerra, cómo pese al asesinato, a la persecución, siguen los indígenas vivos, configurando esta ciudad, siendo los dueños de esta ciudad. Sigue todas esas montones de resistencias que nos mantienen con vida, que nos mantienen con salud, con comida. Si no fuera por todas esas luchas... Que los mandaron a la montaña para sobrevivir, porque si no se iban al páramo, porque las buenas tierras se las quedaron los españoles. Y se fueron a la montaña, y en la montaña a sembrar papas, cebollas para el hacendado. Y están vivos y resisten y nos siguen proponiendo. Ayer Lazo decía, ese es el odio de los cristianos, ¿no? Ayer ese Lazo, no sé si lo oíste decir, sí, que va a hacer todo lo posible para que los huesos de Isa estén en la cárcel. Y que es un anarquista. O sea, ese es, a 2 días de la Navidad, ese gran cristiano lo que hace es... Lazo lo conozco. Mostrar el odio, ¿no? Lazo es un sociópata, el tipo... Sí, como cualquier banquero. Sí, está enfermo. Ahora, antes de ir al comercial, ¿qué crees tú? ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu predicción de lo que va a ocurrir en la Corte Constitucional? Nosotros los desposeídos, ¿qué vas a hacer? Nosotros en este tema menos que en cualquier otro se puede hablar de un sujeto único, ¿no? Sí, ustedes. Ellos quieren ponerme a mí de culpable, ellos tienen esta intención porque creen y así actúa el poder. Si encuentras un culpable, le matas a ese culpable y se acabó la revuelta. Martin Luther King muerto, los negritos ya no dicen nada. Supuestamente. Pero aquí hablamos de un movimiento social. A mí me amenazan todo el tiempo. Me pueden hacer lo que quieran, pero mis compañeros... Recibo llamadas, recibo mensajes. Los taurinos y los galleros son de las personas más violentas que me ponen en sus comunicados, Hugo. Con esta fantasía, ellos creen, en efecto, una gran mentira, que yo controlo todo, que yo lo sé todo y lo controlo todo. Y eso es una falsedad absoluta. O sea, este es un movimiento que podemos enterarnos de todas sus galleras clandestinas porque estamos en todos los barrios, porque hay gente que ama a los animales en todos los puntos de la ciudad. Hay gente que está cansado de su racismo, que está cansado. Las galleras son otro cuento. O sea, ahí tienes armas, tienes consumos desmedidos de alcohol, tienes peleas. La palabra de gallero es válida porque si no cumples te pegan o te matan. Por eso es una cultura de la violencia instalada en nuestros barrios. Y es un negocio de apuestas, tomando en cuenta de que es ilegal las apuestas en el Ecuador. Sí. ¿Hay la posibilidad de que se caiga esto? Nosotros necesitamos los desposeídos
necesitamos organización, como la que tenemos los animalistas, una organización descentralizada, sin líderes. Por eso han intentado de todo y no nos pueden desarmar, porque no hay un líder. Aunque ellos sueñan y sueñan conmigo, no hay tal cosa como un líder. Hay un acuerdo, estamos todos de acuerdo. Es una cadena de bloques como el famoso blockchain de hoy día, o sea, son nodos distintos. Exacto. Y es imposible... Es imposible terminar con este tipo de organización, es el rizoma de Deleuze, ¿no es cierto? Es una organización que funciona como el pasto. Vos quitas un pedazo, pero sigue creciendo para todos los lados. Genial. Necesitamos estar alertas, necesitamos estar como estuvimos esta semana, que el rato que nos descuidamos, creían que con fiestas de Quito y Navidad nosotros nos dormíamos, el rato en que nos descuidamos ellos pasan por encima. No hay Estado de Derecho, no hay tal cosa como Estado de Derecho, somos nosotros quienes estamos forzados a vigilarles hasta dónde se acuestan, hasta dónde se tiran un pedo, porque están pactando todo el tiempo con mineras, petroleras. Esos son los verdaderos poderes que dominan esta sociedad. El dinero, claro. Pero en esta sociedad colonial en concreto, están atravesados por estos otros racismos. O sea, este fin de semana, hace unos días se casaron dos de los más grandes racistas de esta ciudad. Y se casan haciendo pompa. Bueno, en Twitter sobre todo ha habido mucho chiste y mucha vuelta alrededor del tema, y Fausto Miño y tanta cosa más. Pero mi única respuesta es, yo estudié en la San Francisco. Te puedo decir. Y también he dicho en Twitter, yo me fui a esa universidad por la farra y las peladas. Era chamo y quería fregar y ahí estaban las guapas y aniñadas. Pero también tuve profesores interesantes, un César Cisneros, hasta un Rafael Correa, se lo conoció ahí. Había de todo un poco, pero lo que sí me acuerdo perfectamente es que cuando fui a hacer el examen de ingreso y me dieron un libro, unos días antes, y tenía que leer el libro porque te preguntan en la prueba de ingreso, y fui chuchaqui de hecho, leí en el libro de admisión que era una fundación la Universidad de San Francisco, y que como fundación no tenía fines de lucro. Y yo decía, a ver, y aquí algo no me cuadra, o sea... Es la universidad más cara del Ecuador, te cobran un platanal de dinero para mantener este estatus social, para estar en un círculo cerrado, rosa o como quieras llamarlo, al cual yo pertenecí, crecí así y pensé que era lo divertido seguir ahí. Y entiendo que Gangotena no paga impuestos por eso. Es un vivo, es un pilas, es un bacán, es un sabroso. Y puede regalarle a su novia un carro de $300,000. No paga impuestos. Pero no hay lucro. Y nadie le controla en una universidad. ¿Sabes por qué? Me desilusioné al final. Le dije, ¿por qué estoy pagando esta tontería el segundo año? No tiene canchas de fútbol, no tiene deportes. Yo vengo de una familia uruguaya, o sea, juega fútbol. Y yo decía, podría hacer beca para jugar fútbol aquí, porque medio jugaba. No, porque no tenías cancha, tenías que irte a una cancha en no sé dónde. No había piscinas, no había nada. Solamente es el estatus de la universidad más cara del Ecuador. Sí, y por eso paga la gente, es una pena, podríamos hacer un boicot. Estatus social. Pero para cerrar, vamos a ver taurinos. Galo Chiriboga, Lenin Moreno, Juan Sebastián Roldán, Santiago Gangotena, Mauricio Rodas, o sea, esa es la élite. Legas. Macarena, Fidel Legas. Las reinas de Quito todas. Esa es la élite que genera una parte de la identidad, una parte del poder, una parte de la corrupción. Donde veas un taurino te vas a encontrar no solo con esta serie de valores, sino con esta profunda corrupción en la que se sienten por encima del Estado y por encima de todo. Entonces no paga impuestos en la San Francisco y es capaz de ordenar una jueza en la Corte Constitucional. Es decir, está sobre la ley. Estamos tomados por una sociedad que sigue siendo colonial, que mezcla dos cosas. Mezcla sí este poder del dinero con este poder, ahí sí, de la tradición, del abolengo, de lo que quieras. Estamos secuestrados por ellos. Y lo único que podemos hacer es asociarnos, estar vigilantes y no dejarles pasar. No pasó. Y mientras nosotros estemos capaces de pelear, no va a pasar. Ese es el punto. Tenemos que estar organizados, pendientes
y como hemos hecho, capaces de hacer un acuerdo, hermano. Nos ponemos de acuerdo, en Quito no debe haber toros, entonces no soy yo el encargado de cumplir ese acuerdo, somos todos, absolutamente todos los que dimos nuestro voto, los responsables de que eso siga siendo así, porque ellos no han pasado 10 años de que les ganamos en las urnas y no dejan un día de conspirar para que eso sea así. Nunca lo han hecho. Vamos al segundo corte, al tercer bloque. Cambiamos un poquito el tema, vamos a hablar de algo que me importa mucho hablar para la sociedad en general, esto es diagnóstico social.